La guerra que cambió el rumbo del mundo. Una catástrofe mundial. El genocida que lo cambió todo. La persona que destruyó Europa en cuestión de años. Meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich ein... Adolf Hitler, el dictador que no solo destruyó Alemania, sino también el resto de Europa. Pero el día de hoy, conoceremos quién fue Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Participaron en ella países de todos los continentes, agrupados principalmente en dos bandos. Los aliados, entre los que destacaban Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y China. Las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. El conflicto comenzó cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Poco después, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra. A lo largo de los siguientes años, el enfrentamiento se extendió por Europa, Asia, África y los océanos Atlántico y Pacífico. Algunos momentos clave del conflicto fueron: la rápida expansión alemana por Europa Occidental. La batalla de Inglaterra, un intenso bombardeo aéreo sobre territorio británico. La invasión alemana a la Unión Soviética en 1941. El ataque japonés a Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a unirse a la guerra. Las grandes batallas en el frente oriental, como Stalingrado. El desembarco de Normandía en 1944, que marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. La rendición de Alemania en mayo de 1945. El lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que precedió la rendición de Japón en agosto de 1945. Durante la guerra también ocurrieron eventos humanitarios devastadores, como el Holocausto, donde millones de personas, en su mayoría judías, fueron asesinadas en campos de concentración por el régimen nazi. Fue un conflicto de escala sin precedentes, tanto en términos de participación de países como de movilización de recursos y enfrentamientos en múltiples frentes. Hoy conoceremos más acerca del tema. Adolf Hitler fue un político y dictador alemán de origen austríaco, conocido por haber sido el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, y por gobernar Alemania como dictador desde 1933 hasta 1945. Su figura está marcada por algunos de los eventos más trágicos y devastadores del siglo XX. Datos claves sobre Hitler. Nacimiento: 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría. Muerte: 30 de abril de 1945 en Berlín, Alemania. Se suicidó en su búnker al final de la Segunda Guerra Mundial. Carrera política: se unió al partido nazi en los años 20 y pronto se convirtió en su líder. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y, tras la muerte del presidente Hindenburg en 1934, asumió el título de Führer, líder, consolidando un régimen totalitario. Implantó una ideología basada en el nacionalismo extremo, el racismo, especialmente el antisemitismo, y la creencia en la superioridad de la raza aria. Segunda Guerra Mundial. En 1939 invadió Polonia, lo que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante su régimen se llevó a cabo el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas, incluidos gitanos, personas con discapacidades, comunistas, y homosexuales. Fin de su vida. Con la derrota militar de Alemania inminente, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945, junto a su pareja Eva Braun. Legado. Hitler es recordado como uno de los dictadores más infames de la historia, responsable de la muerte de decenas de millones de personas y de haber causado una guerra que cambió el rumbo del mundo.
Su figura es un símbolo del extremismo ideológico llevado a sus consecuencias más destructivas. Nació el 18 de diciembre de 1878, según el calendario juliano. 6 de diciembre en el calendario gregoriano usado entonces en Rusia. Murió el 5 de marzo de 1953. Breve biografía. Stalin fue un revolucionario bolchevique y posteriormente el líder absoluto de la Unión Soviética. Llegó al poder tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924, tras consolidar su poder dentro del Partido Comunista. Principales hechos de su gobierno: industrialización forzada. Implementó planes quinquenales para convertir a la URSS en una potencia industrial, lo que tuvo enormes costos humanos. Colectivización agrícola. Obligó a los campesinos a unirse en granjas colectivas, lo cual provocó hambrunas masivas, como la de Ucrania, Holodomor. Gran purga. En la década de 1930, llevó a cabo purgas masivas contra opositores reales o percibidos, ejecutando o enviando al Gulag a millones de personas. Segunda Guerra Mundial. Fue clave en la derrota de la Alemania nazi. Aunque inicialmente firmó un pacto con Hitler, pacto Ribbentrop-Molotov, luego fue atacado por Alemania en 1941 y la URSS se unió a los aliados. Guerra Fría. Después de la guerra, Stalin estableció regímenes comunistas en Europa del Este, lo que dio inicio a la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Legado. Stalin sigue siendo una figura muy polémica. Algunos lo ven como el arquitecto del poder soviético y un símbolo de resistencia contra el nazismo. Otros lo consideran un dictador brutal responsable de la muerte de millones de personas por represión, hambre y trabajos forzados. Benito Mussolini fue un político, periodista y dictador italiano, conocido por ser el fundador del fascismo y por gobernar Italia como dictador totalitario desde 1922 hasta 1943. Datos claves sobre Mussolini. Nombre completo: Benito Amilcare Andrea Mussolini. Nacimiento: 29 de julio de 1883, en Dovia di Predapio, Italia. Muerte: 28 de abril de 1945, ejecutado por partisanos italianos. Carrera política: empezó como socialista y fue editor del periódico socialista Avanti. Fue expulsado del Partido Socialista por apoyar la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. En 1919 fundó los Fascios de Combate, un movimiento nacionalista y violento que daría origen al Partido Nacional Fascista en 1921. Gobierno fascista. En 1922, tras la marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III lo nombró primer ministro. A partir de 1925 estableció una dictadura, suprimiendo libertades, partidos opositores y controlando los medios. Usó la propaganda y la violencia para consolidar su poder, creando el culto a su personalidad como il Duce, el líder. Segunda Guerra Mundial. Se alió con Adolf Hitler y la Alemania nazi formando el eje Roma-Berlín. Entró en la Segunda Guerra Mundial en 1940 del lado de los nazis, pero Italia tuvo un desempeño militar desastroso. En 1943 fue depuesto y arrestado. Rescatado por los alemanes, lideró un régimen títere en el norte de Italia, la República de Salò. En 1945, fue capturado por partisanos italianos y ejecutado sumariamente. Legado. Mussolini es una figura históricamente controvertida, símbolo del autoritarismo y del fracaso del fascismo. Su régimen dejó un legado de violencia, represión y guerra, y fue inspiración directa para otros movimientos fascistas en Europa.
Como ya se mencionó, Benito fue asesinado por los partisanos e italianos que se cansaron de seguir sus órdenes. Y a todo esto, ¿quiénes eran los partisanos? Los partisanos eran miembros de movimientos de resistencia armada que luchaban contra fuerzas ocupantes, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. El término se ha usado en diferentes contextos históricos, pero es más conocido por referirse a los combatientes irregulares que operaban en territorios ocupados por el eje, principalmente Alemania nazi e Italia fascista. Características de los partisanos: no eran parte de ejércitos regulares, sino fuerzas guerrilleras o irregulares. Operaban en zonas rurales, montañosas o boscosas, muchas veces tras las líneas enemigas. Usaban tácticas de guerrilla, emboscadas, sabotajes, espionaje y ataques sorpresa. Estaban formados por civiles armados, soldados desertores y miembros de grupos políticos o ideológicos, comunistas, socialistas, nacionalistas, etc. Principales movimientos partisanos en Europa. 1. Yugoslavia. Partisanos yugoslavos liderados por Josip Broz Tito. Uno de los movimientos más organizados y exitosos, lucharon contra los nazis y también contra los colaboracionistas locales. 2. Italia. Lucharon contra el régimen fascista de Mussolini y la ocupación alemana tras 1943. Fueron clave en la liberación de ciudades del norte de Italia. 3. Unión Soviética. Miles de partisanos actuaron en Bielorrusia, Ucrania y otras regiones ocupadas por los nazis, apoyados por el Ejército Rojo. 4. Francia. La resistencia francesa incluía grupos partisanos que combatían a los nazis y colaboracionistas del régimen de Vichy. 5. Polonia. El Armia Krajowa, Ejército Nacional, fue el principal grupo partisano polaco. Importancia histórica. Ayudaron a debilitar a las fuerzas del eje mediante sabotaje y desorganización. Jugaron un papel importante en liberaciones locales antes de la llegada de ejércitos aliados. Muchos partisanos fueron héroes en sus países, aunque en algunos casos también hubo conflictos internos ideológicos o con otros movimientos de resistencia. Ahora que ya sabemos quiénes eran, sigamos con los líderes. Hirohito, también conocido como el Emperador Shua, fue el emperador de Japón desde 1926 hasta 1989. Su reinado es uno de los más largos de la historia japonesa, y cubre un periodo muy importante y complejo, incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la posterior reconstrucción de Japón. Datos claves sobre Hirohito. Nombre completo: Hirohito, como príncipe y emperador, aunque oficialmente se le llama Emperador Shua después de su muerte, según la tradición japonesa. Nacimiento: 29 de abril de 1901. Muerte: 7 de enero de 1989. Reinado: 25 de diciembre de 1926, 7 de enero de 1989. Era de su reinado: Shua, que significa paz ilustrada o armonía radiante. Su rol en la historia, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Su papel exacto sigue siendo debatido por historiadores. Aunque Japón era oficialmente una monarquía constitucional, el ejército tenía un enorme poder, y Hirohito firmó documentos clave relacionados con la guerra, incluyendo la invasión de China y el ataque a Pearl Harbor en 1941. Sin embargo, algunos sostienen que su poder estaba limitado por el gobierno militar y los asesores. Después de la guerra, tras la rendición de Japón en 1945, Hirohito renunció públicamente a su supuesta divinidad. Según la religión sintoísta, el emperador era un ser divino. A pesar de las demandas de castigo por parte de algunos aliados, no fue juzgado como criminal de guerra, en parte por decisión del general estadounidense Douglas MacArthur, que creía que mantener al emperador era clave para la estabilidad de Japón. Era de reconstrucción y modernización. Durante el periodo de posguerra, Hirohito se convirtió en un símbolo de unidad nacional, mientras Japón se transformaba en una democracia moderna y una potencia económica mundial. Legado. Hirohito es una figura controvertida.
Para algunos, fue un símbolo de continuidad y estabilidad. Para otros, tiene responsabilidad moral por las atrocidades cometidas por Japón durante la guerra. Winston Churchill fue un político, estadista, escritor y orador británico, ampliamente reconocido por su papel como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí te dejo un resumen de su vida y legado. Datos básicos: nombre completo: Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Nacimiento: 30 de noviembre de 1874, en Blenheim Palace, Inglaterra. Fallecimiento: 24 de enero de 1965, en Londres, Inglaterra. Carrera política: fue miembro del Parlamento británico durante más de 60 años. Ocupó numerosos cargos en el gobierno, incluyendo Ministro de Marina, First Lord of the Admiralty, durante la Primera Guerra Mundial. Ministro de Finanzas. Primer ministro en 2 ocasiones. 1940-1945. Durante la Segunda Guerra Mundial. 1951-1955. En la posguerra. Segunda Guerra Mundial. Churchill es célebre por su liderazgo firme y su habilidad para inspirar a la población británica durante los años más oscuros de la guerra. Se le recuerda por sus discursos motivadores y su resistencia frente a la Alemania nazi. Algunas frases célebres: no nos rendiremos jamás. Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Escritor y premio Nobel. Fue un prolífico escritor y orador. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 por sus obras históricas y discursos. Escribió extensamente sobre historia, política y su propia vida. Legado: es considerado uno de los líderes más importantes del siglo XX. Figura clave en la defensa de la democracia frente al totalitarismo. Sigue siendo una figura admirada y debatida por su estilo, decisiones políticas y opiniones sobre el Imperio Británico. Franklin Delano Roosevelt, conocido comúnmente como FDR, fue el 32º presidente de los Estados Unidos, y una de las figuras más importantes del siglo XX. Nació el 30 de enero de 1882 y murió el 12 de abril de 1945. Ejerció la presidencia desde 1933 hasta su muerte en 1945, siendo el único presidente estadounidense elegido 4 veces. Principales logros y contexto histórico. 1. El New Deal, 1933-1939. Durante la Gran Depresión, Roosevelt implementó una serie de reformas económicas y sociales conocidas como el New Deal, con el objetivo de recuperar la economía, crear empleos y reformar el sistema financiero. Incluyó programas de obras públicas, asistencia social, regulación bancaria y laboral. 2. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. FDR lideró a Estados Unidos durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Aunque al principio trató de mantener al país neutral, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos entró en la guerra. Roosevelt trabajó estrechamente con otros líderes aliados como Winston Churchill y Joseph Stalin. 3. Reelecciones y liderazgo prolongado. Fue elegido en 4 ocasiones: 1932, 1936, 1940 y 1944, un hecho sin precedentes. Su mandato llevó a la aprobación de la enmienda 22 a la Constitución, después de su muerte, que limita a 2 los mandatos presidenciales. 4. Problemas de salud. Roosevelt contrajo poliomielitis en 1921, lo que lo dejó parcialmente paralizado de las piernas. A pesar de eso, logró mantener una imagen pública fuerte y confiada. Legado. Es ampliamente considerado uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Transformó el papel del gobierno federal en la vida económica y social del país. Fue un símbolo de esperanza para millones durante tiempos de profunda crisis. Una vez finalizado hablaremos de lo que pasó en la guerra.
En septiembre de 1939, Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, invadió Polonia utilizando una táctica de guerra relámpago Blitzkrieg, que combinaba ataques rápidos de tanques, aviones y tropas. Esto llevó a que el Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania, marcando el inicio oficial del conflicto. A lo largo de 1940, Alemania continuó su expansión en Europa Occidental. Ocupó Dinamarca y Noruega en abril, y luego lanzó una ofensiva rápida sobre Francia a través de Bélgica y los Países Bajos en mayo. Francia cayó en junio, y el gobierno colaboracionista de Vichy fue establecido en el sur del país, mientras Alemania ocupaba el norte. Ese mismo año, comenzó la Batalla de Inglaterra, en la que la Luftwaffe alemana intentó destruir la aviación británica y bombardear ciudades, pero fue detenida por la resistencia de la RAF británica. En junio de 1941, Alemania rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva que llevó la guerra al frente oriental. Al principio, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, pero encontraron una feroz resistencia y dificultades logísticas, especialmente con la llegada del invierno ruso. En diciembre de 1941, Japón, aliado del Eje, atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Esto provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra tanto en el Pacífico como en Europa. Japón también ocupó rápidamente territorios en el sudeste asiático, incluidos Filipinas, Malasia y las Indias Orientales neerlandesas. En 1942, el conflicto se intensificó en varios frentes. En el Pacífico, la batalla de Midway fue un punto de inflexión clave. Estados Unidos logró destruir 4 portaaviones japoneses, debilitando gravemente la capacidad ofensiva de Japón. Mientras tanto, en África del Norte, las fuerzas del Eje comandadas por Rommel fueron detenidas por los aliados en la segunda batalla del Alamein. Durante 1943, los aliados comenzaron a recuperar terreno. En el frente oriental, la Unión Soviética ganó la decisiva batalla de Stalingrado, obligando a las tropas alemanas a retirarse. En el sur de Europa, los aliados invadieron Italia tras la victoria en Sicilia, lo que llevó a la caída de Mussolini ya que Italia se rindiera, aunque el norte del país quedó bajo control alemán. En 1944, los aliados prepararon una gran ofensiva en Europa Occidental. El 6 de junio, conocido como el Día D, desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Este fue el inicio de la liberación de Europa Occidental ocupada. A finales del año, las fuerzas alemanas intentaron una contraofensiva en la batalla de las Ardenas, pero fueron finalmente repelidas. En 1945, el avance aliado en ambos frentes aceleró el final de la guerra. En abril, las tropas soviéticas entraron en Berlín, y el 30 de ese mes, Adolf Hitler se suicidó. Alemania se rindió incondicionalmente el 7 de mayo, poniendo fin a la guerra en Europa. En el Pacífico, Japón seguía combatiendo. Estados Unidos intensificó los bombardeos sobre ciudades japonesas y, en agosto de 1945, lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos ataques, junto con la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón, llevaron a la rendición japonesa el 15 de agosto, que se formalizó el 2 de septiembre de 1945. Así terminó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande y devastador del siglo XX, con consecuencias profundas para el orden político y económico global. Causas de la Segunda Guerra Mundial. 1. Tratado de Versalles, 1919, impuso duras condiciones a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió territorios, fue obligada a pagar reparaciones y reducir su ejército. Esto generó resentimiento en la población alemana y alimentó el nacionalismo extremo. 2. Ascenso de regímenes totalitarios. Surgieron líderes autoritarios como Hitler, Alemania, Mussolini, Italia, y el militarismo japonés. Promovieron ideologías expansionistas, racistas y militaristas. 3. Expansión territorial. Alemania invadió Austria, Anschluss, y Checoslovaquia. Italia invadió Etiopía. Japón ocupó Manchuria y luego gran parte de China. 4.
Fracaso de la Sociedad de Naciones no logró impedir las agresiones de las potencias del eje. Era una organización débil, sin capacidad militar ni autoridad real. 5. Política de apaciguamiento. Las potencias europeas, Reino Unido y Francia, evitaron enfrentar a Hitler al principio, esperando que se detuviera. Permitieron la anexión de territorios sin consecuencias. 6. Pacto Germano-Soviético, 1939, Alemania y la URSS acordaron repartirse Polonia. Esto dio a Hitler libertad para iniciar la guerra sin temer un ataque soviético. 7. Invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. El Reino Unido y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 1. Altísimo costo humano, aproximadamente 85 millones de muertos, entre soldados y civiles. El Holocausto causó el asesinato sistemático de 6 millones de judíos. 2. Destrucción y ruina económica. Ciudades enteras en Europa y Asia quedaron devastadas. Infraestructura industrial, transporte y servicios colapsaron. 3. División del mundo en dos bloques. Estados Unidos y la URSS emergieron como superpotencias. Inicio de la Guerra Fría entre capitalismo, EU, y comunismo, URSS. 4. Creación de la ONU, 1945, para promover la paz y evitar otro conflicto global. Sustituyó a la ineficaz Sociedad de Naciones. 5. Descolonización. Tras la guerra, muchas colonias exigieron independencia. Se inició un proceso de descolonización en Asia y África. 6. Juicios de Nuremberg. Líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad. Establecieron precedentes para el derecho internacional. 7. Reconfiguración territorial. Alemania fue dividida en zonas de ocupación, posteriormente refairada. Europa del Este cayó bajo la influencia soviética. La Segunda Guerra Mundial fue un evento transformador a nivel global que tuvo profundas consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales. Aquí tienes un resumen de sus principales efectos en cada dimensión. Políticamente, 1. Reconfiguración del poder mundial. Surgieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. Se debilitó el poder de los antiguos imperios europeos, Reino Unido, Francia, etc. 2. Descolonización. Muchos países de Asia y África comenzaron sus procesos de independencia, impulsados por el debilitamiento de las potencias coloniales. 3. Creación de organismos internacionales. Nació la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 para prevenir futuros conflictos globales. También se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. 4. Juicios de guerra y derechos humanos. Se realizaron los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a criminales de guerra nazis. Se sentaron las bases del derecho internacional humanitario y se impulsó la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Socialmente, 1. Pérdidas humanas masivas. Más de 60 millones de personas murieron, incluyendo millones de civiles. El Holocausto dejó una huella duradera en la memoria colectiva y la lucha contra el antisemitismo. 2. Desplazamientos y migraciones. Millones de personas fueron desplazadas por la guerra o migraron en busca de refugio. 3. Cambio en roles de género. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral durante la guerra, lo que impulsó movimientos posteriores por la igualdad de género. 4. Reconstrucción del tejido social. En países devastados, hubo un esfuerzo colectivo por reconstruir ciudades, comunidades y familias. Económicamente, 1. Destrucción masiva de infraestructuras. Europa y Asia quedaron en ruinas, con fábricas, caminos y ciudades destruidos. 2. Plan Marshall. Estados Unidos lanzó este plan para reconstruir Europa Occidental, evitar la expansión del comunismo y reactivar el comercio. 3. Expansión del capitalismo y el comunismo.
El mundo se dividió entre dos modelos económicos: el capitalismo, Estados Unidos y aliados, y el comunismo, URSS y aliados. 4. Inicio del crecimiento económico sostenido en Estados Unidos. La guerra estimuló la industria estadounidense y la convirtió en la primera potencia económica del mundo. Culturalmente. 1. Cambio en el arte y la literatura. Surgieron expresiones artísticas marcadas por el trauma, el existencialismo y el realismo. Escritores como Primo Levi o George Orwell reflejaron las secuelas del conflicto. 2. Cine y propaganda. Se usó el cine como herramienta de propaganda durante la guerra, y luego como medio de reflexión. La lista de Schindler, el pianista. 3. Memoria histórica. Monumentos, museos y días conmemorativos se establecieron para recordar a las víctimas y aprender del pasado. 4. Cultura de la paz. Se promovieron valores como la tolerancia, la cooperación internacional y el rechazo a la guerra. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más graves y tristes de la historia, en el que murieron millones de personas y muchos países quedaron destruidos. Después de vivir tanto sufrimiento, el mundo entendió que era necesario encontrar nuevas formas de resolver los problemas sin usar la violencia. Por eso se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. Su objetivo principal es mantener la paz, ayudar a los países a dialogar y trabajar juntos para evitar guerras. Gracias a la ONU, hoy existen más herramientas para solucionar conflictos de manera pacífica. Esta guerra nos dejó una gran lección: la importancia de la comunicación, la cooperación y el respeto entre las naciones para vivir en un mundo más justo y sin violencia.